la situación de la crisis de la pandemia de coronavirus que afecta al planeta desde hace prácticamente 3 meses atrás. Quiero enfatizar antes de dar este informe que a las 11 de la mañana de hoy la ministra vocera de Gobierno, doña Carla Rubilar, va a dar un punto de prensa junto a la subsecretaria Katy Martorell para explicar aspectos específicos vinculados a las medidas tomadas ayer en relación sobre todo a la cuarentena total de algunas comunas del sector oriente de la región metropolitana. Por lo tanto, no voy a tocar ninguno de esos temas en este informe. En el mundo tenemos un total de 449.807 personas infectadas y testeadas positivas. Es altamente probable que el número real de personas que se han contagiado con este virus sea mucho mayor. Hay varias regiones del mundo donde no se están haciendo exámenes o se están haciendo muy pocos test PCR para coronavirus, que es el que sirve para el diagnóstico de esta enfermedad, no así los test rápidos, que cada vez muestran menos eficiencia para este diagnóstico. Los fallecidos en el mundo son 20.694, lo que equivale a una tasa de letalidad de 4,6%, o sea, de cada 100 personas que comprobadamente se han enfermado por coronavirus, 4, casi 5 personas han fallecido. Con estupor vemos lo que está pasando en naciones muy cerca de nuestro país, en el corazón, que son particularmente Italia, España y Francia. Italia y España en particular ya han superado la cifra de fallecidos que tuvo China o ha tenido China durante el brote de esta enfermedad. Están teniendo entre 500 y 700 fallecidos diarios producto de coronavirus. Y asimismo, en Estados Unidos, el número de personas contagiadas crece vertiginosamente, afortunadamente con una tasa de letalidad mucho más baja que el 4,6 promedio mundial que he señalado. La situación de Chile hoy es la siguiente. En las últimas 24 horas, con corte hasta las 21 horas de anoche, se han diagnosticado 164 nuevos casos de coronavirus, llevando el total de casos a 1.306. 1.306 son los casos reportados en Chile, enfermos y diagnosticados mediante el examen de PCR. Hay 33 personas que documentadamente ya han salido de la enfermedad, han sido dados de alta y se están reincorporando a su vida normal, y tenemos que lamentar la notificación de un paciente adicional, el fallecido número 4 en nuestro país, que es un paciente de sexo masculino de 80 años con una serie de enfermedades de base, enfermedad de Parkinson, en fin, insuficiencia renal crónica, que falleció en un recinto hospitalario de la 8ª región, y este sería el primer caso en realidad en el cual, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos por sacarlo adelante desde un punto de vista médico, conexión a respirador, ventilación mecánica, el paciente falleció a consecuencia de la infección por coronavirus, a diferencia de los 3 casos anteriores, que quiero recordar eran pacientes con enfermedades muy graves, pacientes terminales, en los cuales no se hicieron esfuerzos terapéuticos máximos porque así estaba acordado con sus familias y su equipo tratante. Quiero señalar con mucha cautela que el hecho de que tengamos menos contagiados ayer, a pesar de que estamos haciendo más exámenes que el día anterior, específicamente reportamos
220 el día de ayer y 164 el día de hoy, no debe llevar a ninguna conclusión apresurada. Es esperable que el número de contagios, personas enfermas que reportemos cada día siga subiendo en una línea gruesa con variaciones, por supuesto, de día a día. Ayer se hicieron un poco más de 4.800 test de PCR en personas que consultaron por síntomas respiratorios. Sin embargo, la tasa de positividad, o sea, de 100 exámenes que se hicieron, ¿cuántos fueron positivos? Fue solo de un 3,3%, lo que en nuestra interpretación, y así lo hemos hablado y analizado con el ministro Kub, significa que en realidad el volumen de exámenes que se está haciendo en el país está siendo bastante alto. Estamos detectando un porcentaje relativamente bajo de casos, quiere decir que estamos haciendo mucho examen en personas que tienen síntomas respiratorios, pero que en definitiva no tienen la infección por coronavirus, lo que nos parece es concordante con la estrategia que desde el primer día nos ha pedido el presidente de la República en esta materia. Respecto a pacientes hospitalizados, tenemos 44 pacientes en hospitalización y esto hay que decirlo claramente, tenemos 4 pacientes en una condición bastante grave, con un pronóstico incierto. La mayoría de ellos, 3 de ellos, son personas de edad muy avanzada, pero hay una persona joven que tiene una enfermedad fundamentalmente asociada solamente a coronavirus. En el análisis por regiones, y esto es bien significativo, bien trascendente, respecto a las regiones de Coquimbo al norte, las 5 regiones tienen prácticamente 0, un mínimo de nuevos casos, lo que nos da cierta tranquilidad en el sentido de pensar que la barrera sanitaria establecida en la comuna de Los Vilos está cumpliendo su función y que efectivamente tenemos poca gente movilizándose desde regiones con más incidencia de infección hacia estas 5 regiones. La región metropolitana sigue teniendo una tendencia leve a la baja de los nuevos casos y explica en gran parte la caída de nuevos casos en relación al día de ayer. Es bien llamativo, esperanzador, que los brotes de Maule y Ñuble, con medidas sanitarias distintas, en el caso de la ciudad de Chillán, quiero recordar un cordón sanitario muy estricto, pareciera que están funcionando porque el número de nuevos casos, como vamos a publicar en la página web, va francamente a la caída en estas 2 regiones. Nos preocupa la región de la Araucanía, sobre todo Araucanía Norte, la región de los lagos, que tenemos el brote inicial asociado a un crucero. Afortunadamente la isla de Chiloé sigue muy protegida. La región de Aysén, tenemos un solo caso nuevo y un total de 2 casos totales, lo que en algún sentido nos hace pensar que esa región sigue estando muy protegida. Quiero agradecer toda la difusión que hacen de estas notas los medios de prensa para comunicar verazmente, oportunamente a la ciudadanía. También señalar que esta información va a estar disponible en la página web del MinSal, minsal.cl, en aproximadamente un rato más, en una hora más, y asimismo a las 11 de la mañana, más o menos, la ministra Rubilar y la subsecretaria Martorell darán un punto de prensa por si hay preguntas respecto a temas específicos de la cuarentena y todo lo que se ha señalado. Como medidas, sean ellas las que la contesten y pido entonces a los medios tener un poquito de paciencia para dirigirles a ellas sus interrogantes. Dejo al ministro Kub para que explique cómo estamos trabajando en una forma muy armónica con el Ministerio de Ciencia, que está haciendo un aporte esencial para el trabajo del manejo de esta epidemia en nuestro país.
Muchas gracias, ministro. Comenzar indicando que desde el primer momento la comunidad científica y el Ministerio de Ciencia ha estado colaborando activamente con el Ministerio de Salud para hacer frente a esta epidemia y no tenemos otro objetivo que proteger la salud de todas nuestras personas. Agradecer particularmente la participación, el compromiso de la comunidad científica, de las universidades, de los centros de investigación que han estado desde un primer momento trabajando con nosotros. Hoy día logramos concretar la participación de 15 laboratorios en una red de universidades, centros de investigación a lo largo de todo Chile para aumentar la capacidad diagnóstica que tenemos en el país para testear entonces a posibles contagiados de esta enfermedad y lo vamos a ampliar inicialmente en 600 test diarios que se van a hacer en la región metropolitana, Concepción, Antofagasta y Punta Arenas y podemos llegar en un futuro muy próximo a 1.200 test adicionales diarios, lo que complementa de manera significativa las capacidades que está coordinando el Ministerio de Salud en la red pública y privada. Además, estamos colaborando con el Ministerio de Salud en otros campos, en particular secuenciando potencialmente cepas de este virus para evaluar entonces si tenemos una o más variantes de este virus en el país. Estamos colaborando en temas logísticos también y finalmente estamos estableciendo una mesa de datos que la está conformando el Ministerio de Salud, los expertos en epidemiología, en estadística, junto con expertos de las universidades también en ciencia de datos, para tener información disponible para hacer investigación científica, investigación clínica y poder contribuir de esa manera también a poder estimar cuáles son los parámetros que tenemos que ir modificando y así lo hemos hecho hasta el día de hoy en las medidas que hemos tomado. Muchísimas gracias. Agradecemos si hay alguna pregunta. Hola, ministro. Muy buenos días. ¿Cuántos médicos, enfermeras o personal de salud en general están contagiados o están cumpliendo sus cuarentenas? Y si es que el ministerio está llevando algún catastro respecto del personal de salud, el personal médico que está contagiado o cumpliendo cuarentenas. Agradezco enormemente la pregunta y parto por un agradecimiento a esta primera línea en el trabajo de salud. Voy a contestar en una información que tiene cierta antigüedad de 24 horas, que es la información que tengo de ayer en la mañana, y excluidos el personal de salud que trabaja en oficinas, con pymes, en fin, donde ha habido un número relativamente mayor de casos. En la red asistencial propiamente tal, en el día de ayer en la mañana teníamos menos de 80 casos de personas afectadas y mañana, ya que usted lo pregunta, voy a dar una información más actualizada. Aprovecho una vez más para agradecer al personal de salud. Hemos empezado a distribuir masivamente en lugares donde todavía no había enfermedad, incluso sistemas de protección personal para disminuir entonces o aumentar más bien la seguridad de las personas que trabajan con pacientes que potencialmente pueden producir infección por coronavirus. Buenos días, ministro. Le quería preguntar si nos puede entregar más detalles con respecto a esta persona que falleció en la región del Biobío. Usted dice que fue en un recinto hospitalario, si nos puede detallar qué recinto fue, si el personal de salud tomó los resguardos necesarios, con quién estuvo en contacto, y también preguntarle por la medida del día de ayer, este cordón sanitario en 7 comunas, cuál fue el criterio sanitario. Sabemos que hay un brote en el sector oriente, pero ¿cuál es el criterio para determinadas comunas? Se lo pregunto específicamente por la comuna de Independencia, si podría existir también un desglose con respecto a los contagiados por cada comuna. Respecto a lo primero, no quisiera dar datos adicionales, quiero solamente insistir que es una persona de 80 años, sexo masculino, que falleció en un hospital de la 8ª región. Él llegó con síntomas respiratorios que hacían pensar, y por eso se solicitó muy tempranamente el examen de coronavirus, pero se tomaron las precauciones como si fuera positivo, independiente de que el examen se informó algunas horas después, y en ese sentido puedo decir con tranquilidad que el personal de dicho recinto actuó con mucha responsabilidad y esperamos que
no haya casos allí. Respecto a la medida que usted señala, quiero recordar que son dos medidas de tenor diferente. Uno es una barrera sanitaria en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago específicamente, una aduana sanitaria, en la cual se limita el paso de personas, sobre todo lo que nos interesa, que no salga de la ciudad de Santiago a otras localidades o regiones. ¿Por qué? Porque sabemos que el foco de infección hoy día y por lo tanto de una infección que se transmite de persona a persona está en las personas definidas como positivas, está hoy fundamentalmente en la ciudad de Santiago. Y respecto a la segunda medida, que es una cuarentena, vale decir, en las 7 comunas señaladas, las personas no pueden, salvo excepciones muy justificadas, salir a la calle. Tienen que quedarse en su domicilio, salvo excepciones que, como insisto, se han entregado y se van a entregar con más detalle a continuación. Radical, y el criterio, y lo publicaremos ya que usted lo solicita en la página web del Ministerio para tener más claridad, es la densidad de enfermos por kilómetro cuadrado. En lugares donde hay una alta densidad, y lo vamos a explicar en el gráfico correspondiente que ustedes pueden bajar, perdón que lo diga en una hora más, para dar el tiempo necesario, van a poder ver, ¿no es cierto?, cuál en color rojo, amarillo y verde, cuál es la densidad de pacientes definidos como casos positivos para coronavirus, con un test positivo de acuerdo a las distintas comunas, y es eso lo que después de un largo análisis determinó la decisión de ayer, igual como se estableció un cordón sanitario en la ciudad de Chillán, que está funcionando. Ministro, buenos días. Sobre el mismo tema, preguntarle si estas medidas se están evaluando también extender en el corto plazo a otras comunas de acuerdo al mismo criterio de densidad de casos, y también preguntarle por una información, un protocolo que se tiene que liberar dentro de los próximos días para los delivery. Se informaba dentro de los anuncios de ayer que se quiere fomentar el uso del delivery, pero a través de un protocolo sanitario. ¿En qué consistiría? ¿Qué resguardo deberían tener los repartidores y el manejo de alimentos también? Respecto a la segunda pregunta, va a ser abordada y luego espere el punto de prensa de la ministra vocera. En relación a la primera parte, que es esencial, efectivamente este es un criterio objetivo. Nosotros hacemos desde cada Ceremi una georreferenciación de densidad de casos por kilómetro cuadrado, y es esa georreferenciación la que permite decir esta zona de una comuna, o esta ciudad, o esta localidad, esta región eventualmente en el país entero el día de mañana, tienen que ser puestos en medidas adicionales. Y es por eso que bajo la dirección del Presidente de la República, todos los días, con argumentos, con mapas en mano, con datos muy serios, hechos por personas muy expertas en realidad, se toman las decisiones que corresponden. Ministro, muy buenos días. Hay bastante, si bien es transversal, que esta es la medida correcta, apunta a lo correcto, hay bastantes críticas también. Por ejemplo, parto por partidos de oposición, al menos 8 partidos que dicen que se debiera, por ejemplo, avanzar en proteger a los sectores más vulnerables, que el gobierno debiera ir más allá. El propio Colegio Médico dice que, por ejemplo, esto debió haberse aplicado en toda la región metropolitana porque hay un problema de aplicabilidad. También el presidente de la Asociación de Municipalidades dice hay que seguir perdiéndole el miedo a tomar medidas. ¿Cómo usted asume esas críticas? Se lo pregunto también como usted es coordinador, o así lo estableció al menos el presidente de la República, si es que hace alguna autocrítica también respecto de cómo se dio la información ayer respecto a estas cuarentenas. Usted, por ejemplo, ayer no recibió preguntas después de dar una información tan relevante para más de 1 millón de personas. Respecto a la información relevante de la vida diaria de 1.300.000, un poco más personas, efectivamente, como dije ayer, los anuncios de las acciones concretas para materializar esta cuarentena corresponden a la coordinación que se hace desde el Ministerio del Interior, de Justicia y de la Secretaría General de Gobierno, y a ellos les corresponde anunciar la especificidad de estas medidas y cómo tomarlas, cómo funciona la cuarentena y cuáles son las sanciones. Respecto a la declaración pública hecha por determinados partidos de oposición,
Lo primero que señalo es que yo conocí esta declaración 2 días antes. Evidentemente hay una latencia porque muchas de las cosas que se solicitan allí ya están tomadas por el presidente de la República, y agradecemos el ánimo constructivo en el cual se está desarrollando el diálogo político con la oposición. Nos parece que las medidas que se están tomando, ilustradas por expertos, por el mundo de las ciencias, por asesores que son ajenos al Ministerio de Salud y representan de alguna manera toda la conocimiento, sapiencia en estas materias, no solo de Chile, sino del mundo, nos permite ir tomando estas medidas progresivamente en la medida en que cada una de ellas sea necesaria. Vamos a liberar de la cuarentena, por ejemplo, el día de mañana a Caleta Tortel. Es evidente que en el número que vamos, la medida que hemos tomado respecto a Chillán en algún momento del futuro va a ser liberada también, de manera tal que hay que mirar todas estas acciones como instrumentos que tienen que usarse en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y es a eso lo que nos dedicamos, insisto, con mucha esfuerzo y con la colaboración de tanta gente. Muchas gracias, estamos. Transmitió el Gobierno de Chile.